Vamos a empezar entonces ya con el tercer webinar de la cátedra de Big Data, Open Data y Blockchain de Caja 7 y de la Universidad de La Laguna, donde hoy trataremos el tema de COVID-19 y la transformación de la ULL desde dentro. Los ponentes, y la verdad es un placer tener a los tres ponentes de hoy. En primer lugar, a la rectora, Rosa María Aguilar. Buenos días, Rosy. A Jorge Riera, vicerrector de la Agenda Digital, Modernización y Campus Central. Y a José Carlos González, coordinador de Planificación y Estrategia de la Universidad de La Laguna. También tenemos con nosotros a Carlos González Delgado, director de estrategia de Caja 7 y subdirector de la cátedra de Big Data, Open Data, Blockchain. Rectora, me gustaría darle buenos días y que nos dijera algunas cositas de entrada. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, tengo que darle las gracias a la cátedra Caja 7, Big Data, Open Data y Blockchain por toda esta serie de seminarios que están haciendo. Consiguen mantenerla viva la universidad a pesar de la no presencialidad que antes estábamos comentando que es tan necesaria, ¿no?, en nuestra casa, pero y agradecerle muy especialmente por este webinar sobre cómo hemos cambiado en la Universidad de La Laguna, cómo hemos puesto todos los recursos que tenemos a nuestra disposición para conseguir, pues, llevar de la mejor manera posible esta crisis. Yo siempre me he sentido muy orgullosa de ser funcionaria, muy orgullosa de ser personal docente e investigador, pero después de vivir esta crisis de cerca, he sentido cómo es todavía de una forma mucho mayor lo importante que es el servicio público, porque es un servicio público de calidad que nos pueda seguir dando servicio en estas situaciones de crisis tan complicadas. La respuesta de la Universidad de La Laguna ha sido excepcional, pero no ha sido excepcional porque hemos transformado tecnológicamente, que ahora luego veremos un poquito más cómo ha sido todo eso, que ha sido muy complejo, porque hemos trabajado diariamente para romper la brecha digital de nuestros estudiantes, porque hemos dado respuesta individualizada, y eso no son horas de oficina, sino porque hemos demostrado una inteligencia colectiva en la Universidad de La Laguna que nos va a permitir y nos ha permitido transformarnos como organización. Estoy convencida que después de esto somos una organización, pues, más versátil, más rápida, más sostenible, más eficiente, y eso es gracias a todos y cada uno de los miembros de la Universidad de La Laguna. Entonces, en este momento quiero darle las gracias a todos los servicios que se han implicado un 200%, al profesorado, ¿no?, que ha dado las clases en unas condiciones que no eran las más adecuadas, y al estudiantado que aprender en las condiciones en las que estamos. Me comentaba algún alumno que para tener un poco de tranquilidad tenía que hacer los exámenes en el baño de su casa. Esas son las circunstancias en las que nos estamos moviendo. Pero a pesar de todo, estoy segura de que vamos a conseguir grandes resultados. Esto no lo olvidaremos nunca, pero somos un servicio público que tiene que seguir estando ahí. Queremos volver a la presencialidad cuanto antes, pero mientras tanto hemos resuelto la situación de una forma extremadamente sorprendente, muy bien. Así que felicidades a todos y cada uno de los miembros de la Universidad de La Laguna y gracias por su gran trabajo. Muy bien, gracias, rectora. Le doy paso a Carlos Alberto González Delgado, director de estrategia de Caja 7. Carlos, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Buenos días. Bueno, pues yo quisiera contarles dos anécdotas, porque este webinar, todos son muy especiales, pero este es especialmente muy especial para mí, porque el día que constituimos la cátedra, que promovimos desde Caja 7, veíamos no los tres temas que no es que digamos que son de futuro, sino que son de total actualidad. Y ahí pasaron dos cosas. Una,
es que yo les contaba un secreto, ahora ya va a ser público, que en una reunión en Madrid estaba el expresidente de Telefónica y al lado había una profesora universitaria y él le decía, no recuerdo el nombre de ella, y él le decía que la universidad pública iba a desaparecer, así con todas las letras, porque esto que venía hablando José Luis Roda al principio de la capacidad de adaptarnos, y él, pues, bueno, por sus razones, él decía que esto, pues, había muchas posibilidades que iban a pasar. Y yo me siento especialmente contento del webinar que viene ahora porque va a demostrar que esto no tiene que ser necesariamente así, sino que las personas somos las que hacemos grandes a las instituciones y que en la Universidad de La Laguna pues hay ganas de dar este salto de calidad y de todos y cada uno de las personas que componen la universidad depende que se haga, ¿no? Porque aquello que más motiva a las personas a cambiar es la necesidad. Y esto, pues, este COVID podemos verlo como una oportunidad que nos ha agitado y nos ha abierto la mente y realmente, pues, yo creo que nos está diciendo en qué cosas pues, se puede avanzar. Porque la otra anécdota que les quería contar es que ese día cierta rectora, pues no voy a dar más pistas, nos dijo que la universidad a la cátedra nos retaba en capacidad de transformación, ¿correcto? Y hoy, por esto este webinar es muy especial, porque hoy, apenas, pues no sé, 8 meses después, si la cátedra ha ido rápido, pues la universidad también. Entonces yo quiero mandar, pues, ¿no? 2 mensajes en esta línea. Uno es, oye, señores, Roma no se hizo en 2 días, es decir, los que somos, yo soy nieto de agricultores, entonces no se siembra y se cosecha ese día, se siembra, hay que regar, hay que esperar, hay que regar, hay que esperar y después se cosecha, por lo que a la universidad, creo, y a todas las empresas en general, nos falta mucho tramo, mucho trecho, pero sí que lo que van a ver hoy, lo que vamos a ver todos, pues indica el camino, ¿no? Por lo que por una mano tenemos que estar muy orgullosos de esto que se ha hecho y por otra, pues tenemos que ser muy críticos y constructivos para seguir empujando porque es el camino y hay que seguir regando y hay que seguir caminando pues en la línea de adaptarnos al cambio. Así que muchas felicidades a todo el mundo universitario por hacerlo realidad y sobre todo muchas ganas y energía para todos los retos que nos quedan. Gracias, José Luis. Muchas gracias, Carlos. Decir también que me despisté, que Carlos es miembro del Consejo Social y va a ser muy importante por las ganas, la motivación que ella nos ha demostrado en la cátedra, pues que traslade toda esta ilusión y potencia que tiene en el Consejo Social, ¿no? Para mejorar la universidad, como has dicho. Bueno, nos dejamos de tal, vamos directos al grano. A ver, piensen todos un momento. 13 de marzo del 2020, 2:30 de la tarde. El presidente sale y dice, mañana estado de alarma. ¿Qué hizo la universidad? Vamos a ver. Rectora, cuando usted quiera. Muchas gracias. Vamos a poner la presentación y vamos a empezar exactamente por donde tú comentas, ¿no? 13, tenemos ahí, ¿no? El boletín del 14 de marzo, donde nos aparece... Perdona, ¿no se ve? No se ve, perdona. Perdona, porque no la había puesto. Ahora sí se ve. ¿Se ve ahora, por favor? ¿Sí? ¿Correcto? Vale. Ahora ya sí, ¿no? Sí. Pues eso, continuamos por donde tú habías dicho, ¿no? Boletín del 14 de marzo, el 46/2020, donde se declara el estado de alarma. Pero es que en ese boletín, en el artículo 9, las medidas de contención en el ámbito educativo y de formación, se nos dice que se suspende la actividad educativa presencial y se pasa a actividad educativa a través de modalidad a distancia. O sea,
no solamente se nos confina, sino que se nos da el mandato de que tenemos que seguir dando esa docencia a distancia. Bueno, pues la Universidad de La Laguna se pone a ello, y pasamos pues nuestra docencia al campus virtual. El campus virtual era una herramienta de apoyo a nuestra docencia presencial, nuestra docencia totalmente presencial, y las cifras a 21 de abril son que desde el 14 de marzo al 21 de abril, por ejemplo, hubo el presupuesto ejecutado, la factura pagada en ese periodo fueron un 14% más que las que habíamos ejecutado en el año anterior. O a 21 de abril se había hecho un uso del campus virtual un 55% mayor. Nuevos usuarios en el campus virtual, 25% más. Número de sesiones en el campus virtual, un 70% más. El número de usuarios diarios en esa fecha eran 13.000. El incremento de videollamadas, el incremento aquí era a 21 de abril un 349%. Evidentemente, antes no hacíamos y ahora teníamos que hacerlo en cada instante. Archivos añadidos al Drive, un 211% más, y el incremento de correos electrónicos un 20% más. ¿Qué quería decir eso? Quería decir que parece ser que la universidad nos habíamos adaptado, y estoy hablando del 21 de abril, nos habíamos adaptado a esa nueva forma de hacer la gestión universitaria, hacer la docencia universitaria y hacer esa investigación. Entonces, mi pregunta es, ¿qué permitió ese cambio en la UL? Que pudiéramos incrementar estas cifras y pasar de ser un viernes un 95% presencial al lunes ser 100% no presencial. Me gustaría que en el chat pusieran qué creen ustedes que ayudó a hacer eso, a que cambiáramos así. ¿Alguien? Bueno, dado que mientras se van pues soltando en ese chat, dado que estamos hablando de una cátedra, ¿no?, de Big Data, Open Data y Blockchain, parecería lógico pensar que conseguimos esto gracias a los datos que tenía la universidad, a darle valor a esos datos, a predecir a partir de esos datos cómo íbamos en los comportamientos y cómo teníamos que trabajar para que esos comportamientos fueran los deseados. ¿Alguien me dice si sí o si no en el chat? A ver, el director de la cátedra cree que los datos fueron vitales a la hora de esa transformación de la universidad. Micro, sí, evidentemente. Si no hay datos, no puedes tomar decisiones. Vale, pues yo digo que no. De hecho, para tomar decisiones, como por ejemplo la organización, después ya los siguientes ponentes, el vicerrector y el director de estrategia, les aclaran muchas más cosas, pero por ejemplo, las decisiones sobre el balanceo de los campos virtuales para los exámenes, necesitábamos, burro cargado busca camino, exactamente, necesitábamos saber dónde se hacían los exámenes, ¿no?, cuántos exámenes se hacía y de qué tipo. Esos datos no los teníamos, lo que tuvimos que buscarlos, ¿no? Pero precisamente no fue porque tuviéramos buenos datos y grandes datos lo que nos permitió hacer esa transformación. Alguien podría pensar que fueron los procesos, ¿no? Teníamos los procesos para hacer esa transformación. Uy, ahí hay alguien que va en el camino correcto. Los procesos tampoco. De hecho, de un día para otro, el hecho de las facturas, nos preocupaba mucho pagar las facturas, porque ya era una responsabilidad social. Si en esta crisis sanitaria y económica encima la universidad no respondía pagando a sus proveedores, estaba generando más crisis. Pues de un día para otro creamos un procedimiento que evidentemente no va a ser el procedimiento más eficiente del mundo, porque lo hicimos de un día para otro, para pagar de forma electrónica todas las facturas. De ahí ese incremento de ejecución de presupuesto que hemos realizado durante la época de confinamiento. Hemos ejecutado más presupuesto que si hubiéramos estado de forma presencial. Con lo cual, lo que pasa es que los procesos tampoco fueron los que nos llevaron a ese éxito, ¿no? Tuvimos que adaptar y hacer nuevos procesos. Bueno, pues entonces podría ser las herramientas telemáticas que teníamos.
nuestros campos virtuales, nuestra posibilidad de utilizar el Google Meet. Luego hablarán los que me siguen y nos repetirán esto, ¿no? No teníamos los servidores que necesitábamos para hacer una docencia sin ser presencial, hubo que facilitar tecnología a nuestro personal, préstamo de portátil y de conexión a nuestros alumnos para romper esa brecha digital, con lo cual las herramientas telemáticas que teníamos en ese momento tampoco eran las adecuadas para pasar a una docencia y a una investigación y una gestión totalmente no presencial. Bueno, pues yo creo que por ahí empezaba alguien a decirnos que el tema de la responsabilidad personal, el empuje de los recursos humanos, empiezan a decir. Entonces, en esa idea, muchos estarán de acuerdo conmigo que probablemente conseguimos ese cambio gracias a las personas innovadoras que tenemos en esta casa, que nos inspiran, que facilitan los procesos, que son creativos, que tienen estrategia, que son capaces de ejecutar pues, las ideas que le llegan a la cabeza. Pregunta, ¿ustedes creen que fueron las personas? El capital humano, las personas, tener ideas claras y motivación generalizada para ponerlas en marcha. Las personas tampoco fueron, ¿vale? De hecho, tenemos muchas personas muy brillantes en la casa y ante una situación de crisis, pues colapsamos. No voy a hablar de ninguna, pero sí puedo hablar de mi experiencia personal. La rectora, que era la máxima responsable, tenía que gestionar el problema, tenía que hablar con el ministerio, con las consejerías, con la prensa, con todo el mundo. Llegó un momento en que colapsó, o sea, había muchos problemas y no habían soluciones a esos problemas. Entonces, pues si no es la tecnología que tenemos, los datos, los procesos, y no son las personas, ¿qué es lo que nos ha ayudado a esa transformación? Pues en la rectora concretamente, para salir de ese estado de shock, está rodeada de un grupo de personas, pero no solamente es de un grupo de personas, es un equipo de trabajo, en este caso era el equipo de dirección, que reforzaron aquellas debilidades, aquellos miedos, y trabajamos en equipo para resolver la situación, y siempre el lema era problema a problema, pasito a pasito, y fuimos trabajando y sacando cada uno de los problemas que se nos planteaban. Con lo cual, la siguiente pregunta, ¿es un equipo de trabajo, el equipo de trabajo de los servicios, el que nos ha permitido la transformación digital necesaria para pasar a la no presencialidad? ¿El equipo de trabajo? Pues ni siquiera es un equipo de trabajo. Realmente lo que tenemos en la Universidad de La Laguna y que nos ha permitido dar este salto tan abismal es lo que yo llamo un equipo de alto rendimiento. ¿En qué se diferencia un equipo de alto rendimiento de un equipo de trabajo? Pues en este caso es la actitud y el compromiso de cada uno de sus miembros. El talento es decisivo, pero no es fundamental. Hay muchos miembros en ese equipo de alto rendimiento que tienen talento, pero no es necesariamente la principal base, pero sobre todo tienen pensamiento crítico, tienen una mentalidad creativa, capaces de plantear soluciones a cualquier problema y, que es lo fundamental, se alinean con los objetivos del equipo. Es lo que yo llamo, y que tenemos en esta universidad, el equipazo UL, que está formado por muchos servicios, luego el vicerrector contará algunos de ellos, y el director de estrategia. Y como decía, este equipazo UL, todos los miembros del equipo no son siempre los que tienen mejor talento, no es que tengamos muchos Messi, tenemos algunos Messi, ¿no? Pero sí lo que tienen, y es lo que les hace excepcional, de alto rendimiento, es una combinación de habilidades ellos y capacidad de confiar en sus compañeros. ¿Qué hemos hecho en la Universidad de La Laguna para tener este equipo de alto rendimiento? Pues delegar responsabilidades y autoridad. Y eso no es fácil, ¿no? Y esto pues es una labor, en este caso en la parte de tecnología, que ha hecho el vicerrector, al cual tengo que felicitar personalmente por el gran trabajo.
que muchas veces dejar que los otros tomen responsabilidades cuando tú eres el responsable del servicio es muy complicado, así como al director el coordinador de estrategia, y a todos los jefes y líderes que hay en los distintos servicios que dejan que cada uno de los miembros del equipo demuestre sus verdaderas capacidades, y es la única forma que tenemos de obtener los mejores esfuerzos, ¿no? Obtener lo mejor de cada uno de nosotros. Con lo cual, el aprendizaje durante todo este periodo para los CEOs o los responsables de cualquier organización es que la forma de descubrir los verdaderos valores de la organización y obtener de ellos los mejores esfuerzos, lo mejor de cada uno de ellos, es que tenemos que detectar esas cualidades, delegar responsabilidades y dejar que resuelvan, que sean creativos. Y bueno, para acabar, quiero poner cara a se van a quedar muchos fuera, pero quiero poner cara a ese equipo de alto rendimiento que tenemos en la Universidad de Laguna, ese equipo Soul, para que vean que son gente de carne y hueso, que comen y beben, pero que a la hora de resolver una crisis en la que de un viernes pasábamos de ser 95% presencia a un lunes de ser 100% online, lo han dado todo y lo han hecho posible. Muchas gracias a todos ellos. Muchas gracias, rectora. Jorge, sigue usted cuando quiera. Muchas gracias. Bueno, vamos allá. Un segundo, porque esto de la tecnología no es lo mío. Vamos a ver. Tenía que ser una broma, ¿eh? Vamos a ver. Bien. No sé si está compartiendo ya. Sí, correcto. Muy bien. Nada, pues perfecto. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. La verdad es que me habéis puesto aquí apretado como en un sándwich entre dos grandes personas. Por un lado, la rectora, que además tenéis que saber que ha sido, como veis en la foto, esta ha sido vicerrectora encargada también del ámbito TIC durante 6 años. Si no me equivoco, es la persona que más tiempo ha estado al frente de ese ámbito, y también bueno, ha sido, por ejemplo, la promotora, la persona que introdujo en la universidad la administración electrónica, la sede electrónica, que vamos, que a ver quién vive ahora sin ella. Y por otro lado, en el otro lado del sándwich, pues está José Carlos, que lleva 20 años al frente, quiero decir, en el ámbito, en el servicio TIC, 9 años de dirección y todo eso. Ha sido de alguna manera el artífice de esta transformación, como mencionaba antes, de viernes a lunes. Pues hemos pasado de un estado a otro. Obviamente la transformación esa no fue de viernes a lunes, podríamos remontarla 20 años atrás, pero bueno, probablemente se encargue José Carlos, o como le llamamos nosotros, Pepe, de mencionar esto. Pues eso, muchas gracias. Yo realmente, bueno, pues vengo a contar un poco parte de esta transformación. En realidad es que cómo nos hemos involuntariamente ido preparando para esta transformación a través de una serie de proyectos que eran muy, que estaban pensados originalmente no para el COVID-19. Tenemos que decir que no habíamos pensado en esto hasta marzo. No sabíamos qué iba a pasar, tenemos que confesarlo, pero aún así resulta que algunos de los proyectos que habíamos pensado que tienen que ver efectivamente con datos también, con procesos, de manera que aunque no han sido los responsables de ese cambio, de esa transformación que hemos conseguido ahora, pero sin embargo, pues han tenido que ver y van a tener que ver en el futuro, y aquí una importancia enorme.
De manera que simplemente quería mencionar una serie de proyectos, 4 proyectitos como eran antes y ahora, después en el COVID. Después, las razones de que hayan funcionado, que ya las ha mencionado la rectora anteriormente, y después preparar, calentar en realidad el ambiente para lo que va a contar José Carlos, nuestro director de planificación estratégica, para que veáis el ámbito en el que nos estamos moviendo, ¿no? Bueno, en primer lugar, lo que quería contaros rápidamente es que justo unos meses antes, yo creo que a final de año estábamos pensando que hombre, tenemos una universidad enorme que tiene 12 campus, tiene 12 facultades, un montón de centros, aulas distribuidos por todo. Tenemos espacios y que no conocemos realmente cómo se están, de alguna manera, cuál es el estado de gestión actual. Me refiero a que, por ejemplo, no tenemos idea de cómo se va, de cuál es el grado de ocupación. Los centros sí lo tienen probablemente, o tienen una idea, pero no tenemos una idea realmente de la ocupación. Tenemos determinados proyectos, cómo planificar, cómo saber si en un centro hay espacio disponible para introducir otra titulación, cómo sabemos cuál es el nivel de ocupación de los espacios, cómo gestionamos la limpieza, cómo sabemos si determinados espacios quedan libres o no quedan libres, en fin. Lo que hicimos al principio, a finales de año, fue nuestra idea de introducir lo que son los espacios, es decir, las aulas y también los horarios dentro de nuestro ERP, nuestros sistemas de información, por así decirlo. Estaban codificados, estaban en una hoja de cálculo, pero queríamos tenerlos disponibles para tomar decisiones sobre eso. Y realmente lo empezamos a conseguir. De hecho, estábamos haciendo la carga masiva cuando apareció esto. Y claro, lo primero que pensamos fue, pues otro proyecto que va a ir en fin, vamos a guardarlo ahí hasta que podamos retomarlo, porque ¿quién puede hablar de espacios? ¿A quién le interesan ahora los espacios, ¿no? La cosa es que no tardamos un par de semanas en comprender que efectivamente la situación del COVID, iba a durar lo que iba a durar, pero que íbamos a empezar un nuevo curso y que teníamos y probablemente ese nuevo curso no iba a comenzar en las circunstancias, de la manera en que han comenzado los cursos anteriores. Tenemos que hacer una planificación de los espacios precisamente que tuviese en cuenta ciertas restricciones de ocupación, ciertas restricciones de aforo, como estamos viendo ahora, por cierto. Pero eso se había planteado ya desde el principio. Incluso, nos han ido cambiando las normas. Hace 24 horas eran 2 metros, después ha pasado 1,5 metros, después estoy leyendo en el BOE que resulta que en los colegios, vamos a ver qué pasa después, pues se puede permitir menos de 1,5 metros, pero siempre que se precisen con las medidas. ¿Cómo tomamos decisiones ante una realidad cambiante? Pues precisamente el hecho de que hayamos introducido nuestros espacios, de que estemos introduciendo nuestros horarios, de momento de forma piloto. Aquí tenemos a la decana de psicología, que es uno de los centros que se ha ofrecido voluntario para hacer esto. También está Derecho. El hecho de que tengamos todo esto nos permite dotarnos de herramientas, y como estamos haciendo modelos para maximizar la presencialidad, maximizar el uso de las aulas dentro de forma presencial, dentro de las nuevas circunstancias que nos encontramos con el COVID-19, ¿no? Por otro lado, virtualización de aplicaciones licenciadas y escritorios. ¿Qué era esto? Precisamente en torno a noviembre, no sé si era noviembre, octubre, pues ya nos empezamos a reunir los vicerrectores TIC en nuestras reuniones de la CRUE, que es de la Conferencia de Rectores de la Sectorial TIC, donde los vicerrectores TIC y los técnicos nos ponemos, contamos cosas y todo esto. Entonces planteaba yo el problema que teníamos con 80 aulas en las cuales teníamos los equipos que estaban quedando obsoletos. Teníamos que renovarlos y teníamos una serie de costes de administración de esas aulas, de instalación de programas, esto, lo otro. Y entonces, hablando entre nosotros, me dijeron, oye, pues nosotros aquí en la Universidad Pública de Navarra estamos haciendo virtualización de aplicaciones y de escritorio. Ya no funciona muy bien porque la tecnología no es la misma que hace 5 años, ahora es más barata, ahora además es más rápida, y entonces, de manera que tú solo tienes que tener un ordenador central con los escritorios, con las aplicaciones, y los
propios ordenadores que tienes en tus aulas, les instalas un navegador, un sistema operativo básico y puedes tener en cualquier aula de la universidad cualquier tipo de escritorio que corresponda, por ejemplo, a cualquier titulación. Es decir, un alumno de Derecho puede ir a una aula de Náutica y hacer allí su trabajo, o al revés, uno de Náutica puede ir a Ingeniería y estar ahí trabajando con su ordenador con el software específico de la asignatura de Náutica. Bien, bueno, pues esto lo pusimos en marcha. De hecho, empezamos los trámites para la licitación de la infraestructura TIC que íbamos a necesitar sobre eso. Creíamos y estamos seguros de que es una buena inversión porque vamos a repercutir, vamos a necesitar pues, menos recursos para gestionar las aulas, menos dinero para ordenadores, más facilidad de administración. Y bueno, llegó el COVID-19. ¿Qué ha pasado? Pues que ahora esto se convierte en una oportunidad inigualable para que cada uno de nuestros estudiantes tenga en su casa, en su portátil, en el ordenador de su casa, pues precisamente su laboratorio, su ámbito de trabajo específico de sus propias asignaturas, de su propia escuela, de su propio centro, de sus propias asignaturas, vamos, ya digo, de su titulación, pues en su casa. De manera que al final, pues mira, nos ha resultado interesante. Este otro ámbito, estructuración de las tareas operativas en prescripción de máster, es un ámbito que quizás es menos visible, pero lo creemos muy importante. Lo voy a mencionar, no es fácil de explicar, pero lo voy a mencionar rápidamente. Determinadas tareas administrativas referentes a, por ejemplo, en este caso, la prescripción de máster. Máster lleva pues, la mitad de las titulaciones de nuestra universidad, tiene un impacto, tiene un trabajo enorme. Resulta que las tareas administrativas a nivel operativo estaban totalmente desestructuradas, en el sentido de que recaía sobre los propios tramitadores. Pues tener el conocimiento de cómo funcionaba internamente cada uno de nuestros circuitos administrativos y cuáles eran, requería el conocimiento de varias aplicaciones para gestionarlas, para información, para revisar la documentación que se presenta, para estar marcando cuáles son los aspectos que ha ido superando cada uno de los solicitantes, cada uno de los requisitos que tiene que superar, etcétera, etcétera. Toda esa desestructuración la hemos intentado gestionar, la hemos intentado estructurar como tiene que ser, ya digo, tareas operativas, como no puede ser de otra manera. La hemos estructurado de manera que pues, hemos hecho recaer el peso de todo este conocimiento de la estructura interna en robots, simplemente en programas que van a gestionar la mayor parte del trabajo. Y el tramitador va a llevar a cabo, debería llevar a cabo, si lo hemos planteado bien, pues tareas simples como comprobar que efectivamente una documentación que se sube acreditando un título de doctor, un título de licenciado, un título de grado, pues es eso y no es la foto de un perro o lo que sea, vamos, son cosas sencillas. Y además, bueno, pues eso que se puede hacer en cualquier parte de la universidad. Bueno, pues precisamente ahora de cara al COVID, pues eso no pensamos que es de gran ayuda porque puede descentralizar la gestión de la Secretaría, puede hacer que determinadas tareas no tengan por qué realizarse en el ámbito en este caso, de la escuela de negociado de máster o lo que sea, sino en otros sitios, incluso obviamente, y para eso está pensado, para hacerlo desde casa. Por otro lado, es el cuarto, ya prometo ser breve porque realmente la estrella de este ámbito es José Carlos, que va a contar las cosas interesantes. Termino con este último trabajo o proyecto, que es el de la emisión automática de certificaciones, por ejemplo, para el profesorado. Esto es una. Resulta que anteriormente, pues cada profesor pues, que quería certificar su docencia de cara a promocionar o de cara a determinados méritos, pues tenía que hacer una solicitud, rellenar un Word, eso le hace una solicitud en el departamento, esa solicitud pues se validaba por el secretario del departamento, a continuación iba al vicerrectorado de docencia, de profesorado, allí pues 2 personas en un área que se llama recursos docentes pues se encargaban de efectivamente comprobar que esos datos estaban bien y finalmente pasaba la firma de la vicerrectora. Aquello pues tardaba aproximadamente 2 semanas en un buen día, ¿no?
Bueno, pues ahora actualmente lo que hemos hecho es decir, bueno, vamos a quitar todas estas tareas encima, vamos a olvidarnos de esta cartería que tiene de un sitio para otro y lo que hacemos es automatizarlo, hacer una consulta contra nuestro sistema de información y generar los certificados de forma automática. De manera que ahora, lo que tardaba 2 semanas, haciendo un clic lo tenemos en unos pocos segundos, ¿no? En un segundo o quizá menos. Bien, ¿y cuál ha sido el cambio ahora en el caso del COVID-19? Pues ninguno. Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que, hombre, se valora especialmente que no tengamos que ir a nuestra secretaría, a nuestro sitio, a pedir a llevar nuestro Word y pedir las certificaciones y que tengan que hacerlo. Bueno, personas detrás de esto. Bueno, en suma, lo que he mencionado son 4 estos proyectos en los que llevamos trabajando en estos meses. Tened en cuenta que tampoco llevamos un año y que casualmente pues estos en concreto pues tienen su repercusión precisamente tiene su impacto en el tema del ámbito del COVID-19. No lo sabíamos, tenemos que reconocer que no sabíamos esto en octubre del año pasado, pero bueno, nos está sirviendo. Bien. ¿Y cuál es las claves del éxito que ya ha mencionado la señora rectora previamente? Hombre, pues obviamente desde el primer momento, desde que nos planteó trabajar en el equipo de gobierno, lo que hemos estado hablando es de transversalidad. Estoy hablando de estos proyectos y puede que os suene que tenga ámbito TIC. Y efectivamente hemos ido desde el ámbito TIC, lo que hemos intentado promoverlos y todo esto, pero estamos hablando de proyectos multidisciplinares que tocan en todos los ámbitos. Por ejemplo, hablaba del problema de espacios. El ámbito de los espacios pues tocaba no solo el ámbito del STIC, Gabinete de Planificación y Análisis, obviamente, pues la gente que coordina los espacios, que es oficina técnica, estamos hablando del área de inventario, del servicio de contratación, estamos hablando de las consejerías de los centros. Es un proyecto en el cual forma parte de forma transversal un conjunto de áreas que además todas, intentamos que todas conozcan la naturaleza del proyecto para que sepan, estén orgullosos de haber participado en él y vean el resultado. Todo el mundo aprecia que la suma de las partes, o sea, que el resultado final es mucho mejor que la suma de las partes. Por otro lado, y clave de que demos éxito en ese ámbito, son las alianzas. Nos hemos dado cuenta, todo el mundo sabe que el COVID-19 es un problema que atañe solo a la Universidad de La Laguna, ¿verdad? Solo a Tenerife, no. Obviamente no, se trata de problemas que son problemáticas de ámbito global. Por cierto, no solo el COVID-19, lo que hablaba antes de la gestión de las aulas, precisamente estos puntos de reunión, estas alianzas, por ejemplo, la conferencia de rectores y rectoras de las universidades españolas, estas sectoriales en las que se discuten los problemas nos permite pues, dar soluciones colectivas, hacer uso de la inteligencia colectiva y, sobre todo, por ejemplo, tener interlocución colectiva con el ministerio, por ejemplo, como en este caso, o con determinadas entidades. Y ahí está la Universidad de La Laguna. Por cierto que, bueno, aquí os quería poner, por ejemplo, una reunión de la CRUE TIC, en uno de los ámbitos, probablemente vosotros, si tenéis agudeza visual, podéis daros cuenta de algunos aspectos. Uno, por ejemplo, es que hay 37 hombres y 6 mujeres. Esto tenemos que ir arreglándolo. Y después, por otro, probablemente os deis cuenta de que hay una persona que aparece en segundo plano, quizá por su molestia, pero su grandeza, en términos metafóricos, pues nos permite ver cómo sobresale y cómo efectivamente es nuestro compañero José Carlos. José Carlos, pues efectivamente forma parte de estos ámbitos de decisión en los que se toman decisiones sobre cómo abordar determinados problemas en el ámbito TIC, y cuáles son las soluciones. Estamos muy, por ejemplo, orgullosos de que a través de la CRUE, pues hayamos podido participar, por ejemplo, en el Fondo Supera el COVID-19. Ese fondo que nos ha permitido dotarnos con
con 193 ordenadores portátiles para intentar reducir la brecha digital que hemos ido a buscar a nuestros estudiantes, aquellos que no tienen, que por razones económicas no pueden acceder a esos medios técnicos para que puedan acceder a estos equipos. También nos ha permitido hacer esas famosas pruebas de estrés en nuestros campus virtuales. Gracias a esto, pues hay empresas, se ha podido contratar empresas gracias a este fondo de 8,5 millones de euros que han permitido pues, llevar a cabo esas pruebas de estrés. O también nos han dado espacio en la nube para llevar nuestro campus virtual, aquellas pruebas más duras del campus virtual, para arriba, para la nube. En suma, lo que quería decir ya concluyendo, simplemente, como decía antes, para calentar el ambiente y para dar pie a nuestro compañero José Carlos, es que estamos trabajando en una universidad, bueno, pues que es una universidad mediana, no es pequeña como la Universidad Pública de Navarra ni grande como la Complutense. Tenemos 19.000 clientes, 19.000 personas que están deseando formarse, a las cuales tenemos que dar servicio. Para ello contamos con 2.400 personas, 1.600 de profesorado y 800 personas del personal de administración y servicio. Y todo esto tiene que funcionar. Nos dicen mira, por cierto, todo el mundo a casa y ahora tiene que funcionar. Estamos hablando de tener que ejecutar como había adelantado la rectora, 156 millones. Estamos hablando de 13 millones de euros al mes. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se gestiona? ¿Cómo podemos pagar los suministros, electricidad, agua, luz, pagar las nóminas al personal? ¿Cómo podemos hacer que, por ejemplo, funcione la infraestructura de red de comunicaciones, que ha sido lo que ha ha permitido, mejor dicho, el trabajo durante estos días? Dar las clases, por ejemplo, gestionar todo esto. ¿Cómo pagamos todo esto? ¿Cómo pagamos el aire acondicionado del CPD, del Centro de Proceso de Datos, sobre el que estoy en este mismo momento? ¿Cómo se paga la electricidad? Bueno, todo ello se hace a través de los servicios de la universidad, pero por ejemplo el GAP o por ejemplo la planificación académica, cómo se registran las calificaciones o cómo se contratan los servicios a través del servicio de contratación y patrimonio o cómo se contabilizan las facturas del servicio de contabilidad, cómo se fiscalizan mediante intervención o cómo se pagan esas nóminas en el servicio de recursos humanos. En suma, ¿cómo se dan las clases si no funciona la unidad de docencia virtual? Bueno, pues el milagro de ver cómo hemos pasado de la oficina vacía que está a vuestra izquierda a el teletrabajo, quizá un poco hipster, pero bueno, al teletrabajo, pues nos la va a dar ahora nuestro compañero, José Carlos. Muy bien, Jordi, o Jorge, gracias. Luego animo a la gente a que vaya pensando preguntas para el final del webinar, a los tres ponentes de ahora. Aquí Daida comenta, nuestro Pepe. Pepe fue alumno nuestro aquí en Ingeniería Informática. Hay unos cuantos profesores aquí ahora en la sala esta. Y todos lo recordamos mucho, igual que a toda esa generación, y bueno, y a todas las que van pasando, ¿no? Pero yo creo que en nuestro Pepe, yo siempre lo he llamado Super Pepe, por muchos motivos, pero sobre todo porque es muy grande. Y por el entusiasmo que pone, las ganas, la fuerza, y es el que nos va a contar ahora esta tercera parte. Pepe, ¿estás por ahí? A ver, ¿se me oye? ¿Se me oye? Estupendo, se te ve, se te oye todo. ¿Se está viendo la pantalla también? Sí, también. Perfecto. Pues nada, la verdad que me han dejado toda la responsabilidad a mí. Esto no vale. Oye, pues nada, muchas gracias en especial a la cátedra por la oportunidad esta. Prometo no dar muchos tecnicismos, pero yo creo que es interesante. Ha sido un momento complejo pero dulce a la vez, y yo creo que el sueño, ¿no?, de cualquier persona, poder estar al frente, ¿no?, poder estar ahí en el núcleo duro de la transformación de una organización, ¿no? Tal y como se mencionó antes, pues bueno, estoy vinculado desde hace ya
8 años a grupos de trabajo a nivel CRUE y concretamente estoy dentro de lo que llaman ellos una comunidad expertica, los experticos, ¿no? Expertos TIC. Y tenemos ese eslogan, y lo dejo ahí, que somos la causa de y la solución a todos los problemas TIC. Es decir, los originamos todos y los solucionamos todos, ¿no? Y tenemos ese eslogan y la verdad que nos sentimos orgullosos. Pero decir que si ustedes vieran cuando ese viernes, desde por la mañana, porque el borrador se conocía desde primera hora, empezó un chat que tenemos entre todas las universidades de informáticos, a decir, señores, a por ello. ¿Cómo lo vas a hacer tú? ¿Tú qué vas a hacer? Tú quitas, yo pongo, tú abres, yo cierro. Tú lo vas a hacer de una forma, yo de otra. ¿Cómo te está yendo? No, se me cae, otro levanta. Alucinante, es alucinante. Esa, es tener la capacidad de ver a 40, 50 universidades, estamos hablando de, eso, de esa magnitud, todos enfrentados al mismo problema, con distintas políticas, con distintas formas de actuar, fue, ya les digo que un fin de semana y la semana siguiente apasionante, donde se pudieron ver y comprobar muchas cosas. Yo digo que no ha habido nada nuevo. Yo lo que le digo a la gente es, cada vez que se transforma algo en la sociedad, lo único que ocurre es una cosa, y las podemos simplificar todas igual, y es un cambio de escala. Lo que ha ocurrido es un cambio de escala. ¿Sabes? Cada vez que hay una transformación, las cosas que ocurrían a un ritmo ocurren a otro ritmo. Y vamos perdiendo dígitos, es decir, cada vez vamos perdiendo dígitos y cada vez ocurren más rápido. Y esta vez hemos perdido un montón de dígitos y la verdad que los cambios son, ya pasamos a hablar en días, ¿no? A decir lo que ocurre en días. Bueno, ¿cómo se ataca una problemática? Voy a ir al grano. Lo primero era poner un sitio centralizado para dar información, levantamos una página, muchas organizaciones lo hicieron, y levantamos un correo. Vale, un punto de referencia. Además, parecen cosas que son chorradas, pero dan seguridad a la organización, ¿no? Es decir, hay un sitio, hay una referencia, y la referencia está en 3.000 correos recibidos en esa dirección, en el tiempo que llevamos. Es decir, 3.000 consultas que se hacen a esa dirección. Y ponemos en marcha otra cosa que no teníamos en la ULL. 4 canales de chat. Chat de Telegram normal y corriente. Fíjense que las cosas simples son las que nos van a permitir avanzar de verdad. Y en esos canales ponemos a todos los servicios en uno, ponemos a todos los decanos en otro, ponemos a todos los departamentos en otro y ponemos a todos los administrativos en otro. Fue una de las cosas que nos permitió avanzar muy, muy rápidamente. Las problemáticas se consultaban en tiempo real, porque además en esos canales estaba el propio equipo de gobierno. Y tener acceso directo a los vicerrectores, acceso directo a la rectora, ¿sabes? Es decir, eso es, yo considero que un lujo dentro de una organización, ¿no? Donde tener una accesibilidad tan cerca. Y fue una de las claves que yo identifico claras, ¿no? Es decir, durante ese fin de semana, durante los días 14 y 15 se pusieron en marcha los canales de Telegram y fue aquello explosivo. Apúntame, 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 y mensaje continuo, dame de alta, añádeme a ese grupo, yo quiero estar ahí, ¿vale? Lo siguiente que hicimos es, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la forma más sencilla de teletrabajar? La forma más sencilla de teletrabajar es que tengas el ordenador de tu trabajo en tu casa. Es decir, olvidémonos, es decir, lo que la gente está acostumbrada a usar. Es decir, yo estoy acostumbrado a mi escritorio, a mi forma, mis programitas, mis configuraciones. Y dijimos, pues vamos a llevarle los ordenadores a las casas. Y lo vamos a hacer con conexiones seguras, VPN, temas técnicos. Al final, escritorio remoto a tu ordenador del trabajo, ni siquiera un servidor central, a tu ordenador físico, el de tu oficina. Hasta tal punto que se imprime, sale por la impresora que tienes en tu oficina, para entender la simplicidad, ¿no? ¿Eso qué hizo? Que rápidamente la gente se pusiera a trabajar. No era complejo, no era complejo, era muy sencillo. Pero teníamos un problema. Los informáticos tenemos la manía de darle números a las cosas y los llamamos ULL 8153. Digo, como se pongan a llamarnos los 400 administrativos para preguntar cuál era su ULL, nos morimos. Y la primera decisión que se tomó durante ese fin de semana fue montar un sistema intermedio donde tu ordenador era tu dirección de correo. Algo también que nunca había visto en la ULL. Y mi ordenador era jgonzal.miordenador. Y además el dominio se llama así, mi ordenador. Y jgonzal, mi ordenador, yo sabía que estaba accediendo a mi máquina. Y entonces construimos esa parte intermedia. Con lo cual se simplificó de golpe mucho de la problemática, ¿no? Volvemos a lo mismo. Ideas simples, sencillas, que facilitaron mucho el cambio. Pero teníamos un problema. Encendido remoto, no hay nadie para encender los equipos, ¿vale?
Y si tu equipo no enciende porque tenías una simple regleta, ¿cómo hacemos? ¿Vale? El haber cambiado el nombre de los equipos nos permitió hacer reasignación de equipos sin que nadie se diera cuenta. Alguien llamaba, oye, es que mi equipo no enciende. Cogimos una aula de informática completa y la transformamos en ordenadores de trabajo para el personal. Y llevábamos un conteo. Dale el 1 del aula, dale el 2 del aula, dale el 3. Pero la persona seguía accediendo a jgonzalmiordenador.ull.es. Incluso, ya cuando pasaron las semanas, los más avispados se empezaron a dar cuenta de que se podían compartir equipos. Oye, es que el mío se apagó. Espérate, que me conecto al tuyo, que es igual que el mío. Y entonces yo me acuerdo de entrar en mi sesión y ver que había gente que había estado trabajando en mi sesión. Es decir, son escritorios Windows, saben que cada sesión se guarda de forma independiente, pero era curioso ver cómo incluso enseguida pillamos cómo era y la gente empezó a compartir equipos cuando tenía problemas con el suyo, ¿no? Con lo cual era fantástico, en serio, una pasada. Bien, el mayor impacto. Ese fin de semana teníamos que prepararlo todo. Sabíamos que el lunes nos iban a llover las llamadas, las consultas. Desde el área de soporte TIC, tuvimos que rediseñarla para hacer un canal prioritario. Fíjense que durante ese fin de semana logramos dar todas nuestras líneas de soporte desde casa. Todo el personal de soporte TIC era capaz de atender al teléfono, ojo, teléfono ULL funcionando en casa. Y cuando digo teléfono, es teléfono físico, ¿vale? Teléfono físico. Al correo, a las herramientas de chat online, todas disponibles, y los técnicos estaban cada uno en su casa, en su sala de estar, en su despacho, en su habitación. Pero creamos un correo y fíjense el nombre, trabajar desde casa. Si entraba un correo a esta dirección, eso era como sonar la emergencia. Es decir, esto era prioritario, porque lo más prioritario era que la gente pudiera trabajar desde casa. Y automáticamente fue la dirección que se publicó a todas las personas, ¿no? Y lo que hizo es que la gente se sintiera un poco bien atendida en el sentido que se priorizó. El objetivo era, cuanto antes, que trabajen y luego resolveremos el resto de problemas, ¿no? Y así funcionó. Fíjense los impactos, ¿vale? Es decir, yo sé que bueno, esto es una cátedra que le gustan los datos, a mí los datos me encantan y soy maniático con los indicadores, pero fíjense el impacto, es decir, pasar de un promedio de 700 incidencias mensuales a 1065 incidencias en el mes en cuestión. Es decir, el impacto fue brutal sobre los servicios de soporte y sobre el personal técnico. Pero si vemos la gráfica de salida, vemos que se absorbió. ¿Vale? El compromiso del personal técnico fue increíble y se pudo absorber y la salida fue equivalente a la entrada. ¿Vale? Es decir, logramos dar respuesta a todas las consultas e incidencias TIC. ¿Pero realmente la gente estaba trabajando o no estaba trabajando? Es decir, o no nos llamaban porque tal. Bueno, volvemos, hay que medir. Esto muestra las conexiones VPN, las conexiones seguras que se hacen de fuera de la universidad. Vemos los meses anteriores como son aproximadamente 20-25. Coincide con el personal TIC. El personal TIC, técnicos TIC sí estaban acostumbrados a trabajar desde cualquier sitio porque saben que accedemos a sitios seguros y todo el tema este. Miren el impacto, ¿vale? Llega el fin de semana en cuestión, ¿vale? Y vemos cómo crece y pasamos de golpe a más de 300, incluso picos de 350 simultáneos a la vez trabajando. En tan solo, fíjense, ahora la voy a poner, 3 días. Pero lo que quiero que vean de esta gráfica, aunque se vea chiquitito, es que alcanzamos el tope muy rápidamente, ¿vale? Que prácticamente se puede decir que en la segunda semana ya estábamos todos trabajando al nivel, ¿vale? Ahora lo detallo mejor. Miren el fin de semana en cuestión, ¿vale? Es decir, ven, lunes, martes, miércoles y ya estábamos casi a tope. Ya estábamos casi a tope y se había producido la magia. Es decir, la gente estaba pudiendo trabajar desde las casas y conectándose en remoto a todas sus herramientas y a todo su trabajo. Bien, pero realmente se estaban haciendo cosas porque es que a veces en TIC, y yo mismo soy el primero que lo digo, tenemos la manía de medir las cosas por conexiones, de medir por uso de la Wi-Fi, por uso de los megas, de los gigas, pero realmente hay que hablar de negocio. Es decir, se estaba moviendo la universidad y cogimos y miramos qué está pasando en la sede electrónica. Saben que tenemos muchísimos procedimientos electrónicos, tenemos desplegado una infraestructura de sede electrónica envidiable a nivel nacional, diría yo, y cuando sacamos las estadísticas de esa semana hay un bajón, pero fíjense el bajón, 6.400 firmas en esa semana.
la semana después del fin de semana crítico, en confinamiento, 4.300 documentos y 925 expedientes. Estamos hablando de números. La universidad se estaba moviendo, y eso es lo que nos daba realmente las garantías. Y la rectora y todo el equipo marcamos el objetivo. Se venía una crisis monumental y el primer objetivo, claro, era no podemos dejar de pagar a proveedores. Ha sido una debilidad. Nosotros todavía tramitábamos las facturas de forma, vamos a decir, analógica o en papel y dijimos, ¿seremos capaces ahora de montar un sistema de tramitación digital de las facturas? Pues lo intentamos y lo conseguimos. Agradecer ahí la implicación porque es súper complejo. Piensen que en la universidad hay 70 unidades tramitadoras de facturas, 70 unidades. Enseñar a 70 personas a cambiar su forma de trabajar no es sencillo. Y también el apoyo impresionante, tanto de gestión económica y financiera como de intervención, para ver y entender y estar predispuestos a la nueva forma de trabajo, ¿no? Y lo pusimos en marcha, Y a día de hoy, saliendo del confinamiento, se han gestionado ya 1.200 expedientes económicos en la Universidad de La Laguna. Es decir, hemos logrado que no se pare y que se ejecute el presupuesto como estaba previsto. Vamos a la parte de negocio, ¿vale? Esto era gestión pura y dura, pero al final vivimos de la docencia, vivimos de enseñar. ¿Qué es lo que se hizo? Bueno, pues rápidamente montar un portal que todo el profesorado podía compartir, donde se iban poniendo píldoras, información, recursos, guías, ayudas, todo lo que íbamos pillando para que estuvieran arropados, ¿no? Estuvieran arropados y pudieran impartir la docencia, porque lo vimos desde el principio, supone un cambio muy traumático, cambiar tu modelo de dar las clases desde entrar a un aula física a un mundo virtual con dominio de otro tipo de herramientas que además no se usaban habitualmente. Pues decidimos montar este aula central. Se consultaba continuamente, se subían contenidos y empezaron las videoconferencias, ¿vale? Empezaron las videoconferencias. Fíjense, el lunes, 4.400 sesiones de videoconferencia. El martes, 6.400 sesiones de videoconferencia. Es decir, los números son alucinantes. El profesorado, impresionante. Se volcó. La gente probaban entre ellos, hacían sesiones de entrenamiento, después se iban con los estudiantes. La verdad que fue fantástico, era increíble ver los números, ver cómo estaban todos, incluso en los chats se veían, ¿no? Es decir, colaborando unos con otros para ayudarse, para resolver dudas, para hacer pruebas conceptuales, para garantizar que la docencia se seguía impartiendo. Conseguir esto en una organización de este tamaño, la verdad que yo no lo hubiera esperado nunca. Y era alucinante ver cómo ocurría, ¿no? Cómo ocurría. Pero después de dar las clases hay que poner notas, porque si los estudiantes no tienen notas no acaban el curso. La rectora lo dijo claro, este curso va a acabar y los estudiantes se van a evaluar y vamos a poner notas. El objetivo es, hay que salvar el curso. A través del grupo de trabajo de la CRUE se definieron los tipos de pruebas que se iban a realizar y en este caso para la Universidad de La Laguna lo particularizamos y lo dejamos en 5 fichas claras. Hay 5 formas, ¿vale? Para que fuera más sencillo de cara al profesorado identificar de qué forma iba a establecer. Se recomendaba todo el rato que se hiciera evaluación continua, pero evidentemente no había nacido el curso en evaluación continua, había un porcentaje de profesorado que sí lo hacía, otro que no, y se dictaminó, ¿no? Y esto ya sabíamos lo que iba a ocurrir, impacto TIC. Evaluar de forma online se resume a nivel TIC muy sencillo. Muchas personas, y lo voy a decir así, muchas personas nerviosas accediendo en el mismo instante al mismo sitio, ¿vale? Y lo digo así porque es la realidad de un examen, ¿vale? Y nuestro campus virtual estaba formado por 8 servidores. Nosotros hacíamos pruebillas de estrés que hacemos y aquello soportaba a 300 estudiantes simultáneos examinándose en la prueba que llamamos más dura. Y en 3 días, fue una parada de 3 días, pasamos a 14 campus virtuales. 14 campus virtuales formados por 8 más 26 servidores. Vale, hicimos esa migración. Pero nos quedaban las dudas. ¿Soportaremos la carga de evaluación? La evaluación empezaba el día 1 de junio. No teníamos mucho tiempo. ¿Y qué podíamos hacer? Pues lo primero que hicimos fue trocearlo y, ojo, yo creo que fue estratégico y funcionó muy bien. Le dimos el nombre a cada uno del edificio donde estudiaba,
¿vale? Es decir, la gente para entrar al campus virtual ahora pinchaba en el edificio al que iba habitualmente caminando cada día, ¿vale? A donde se dirigía cada día y ahí entraba. Eso, a vez, medida simple, sencilla, no hubo que explicarle a nadie dónde pinchar. Algún caso especial que era un poco raro, pero la mayoría ya rápidamente sabía cómo entrar. Por debajo de esto, los 14 campos virtuales funcionando distribuidos, ¿de acuerdo? Bien, los distribuimos en un campus virtual, por eso digo 14, dejamos lo que no era evaluación y todo lo que era evaluación a 13 campus virtuales, los que están ahí. ¿Y cómo sabemos si esto va a aguantar? ¿Cómo sabemos si esto va a aguantar? ¿Qué es lo primero que necesitamos para ver si aguanta? Necesitamos estudiantes que hagan exámenes, ¿vale? Pues nada, gracias al fondo Supera COVID que comentó antes el vicerrector, contratamos a 2.000 estudiantes virtuales, es decir, 2.000 programitas simulando que son estudiantes en la nube, y desde Amazon se lanzaron contra los servidores de la ULL y se pusieron todos a hacer el examen a la vez. Esto nos permitió ver hasta dónde llegaba nuestro sistema. Empezamos con 200, 300, ups, no pasó de ahí, ¿vale? Chasco, monumental, después de todo el trabajo no habíamos conseguido superar las expectativas que teníamos y sabíamos que no íbamos a aguantar. Nos dimos cuenta que había que cambiar las configuraciones. Doblamos el número de servidores para separar los servicios dentro de cada servidor. Las bases de datos en un sitio, los servidores de aplicaciones en otro, y lo disgregamos todo. Pero ya no nos dejaban más cortes, no había tiempo, con lo cual la luna se alineó con nosotros y las madrugadas, que era cuando nadie trabajaba para poder hacer los cambios de configuraciones. Las quedadas a las 5 de la mañana, corre, que a las 7:30 va a entrar todo el mundo, y volvimos a lanzar todos los estudiantes virtuales contra la nueva infraestructura. Lo lanzamos de nuevo y perfecto. Llegábamos a 8.000 estudiantes evaluándose de forma simultánea en la prueba dura, ¿no? Es decir, realmente se mide en un solo servidor, saben cómo es esto, y luego se extrapola porque no podemos medirlos todos porque pararíamos la universidad. Las pruebas las hacíamos con gente trabajando, con los profesores dando clases, para ver cómo respondían. Queríamos conseguir que un servidor se aislara del otro, que si un servidor se colapsaba, si un edificio se colapsaba, no afectara a nadie, ¿vale? Si pasaba algo en un edificio no se fuera afectado a nadie, fue una de las cosas que se logró y nos permitía hacer eso. Y aún así, aprovechando el fondo, hicimos esta configuración. Un desvío a la nube preparado y configurado con capacidad para 1.000 estudiantes más de forma simultánea, que nos permitía, si detectábamos una prueba muy masiva, de forma totalmente transparente, sin que el profesor ni el estudiante se enterara, desviar ese formulario a la nube para que se ejecutara en la nube. Todo preparado y adelante. Cuando a nivel TIC medimos todo, y les garantizo que podemos tener fácil 100, 200, 300 medidas, 1.000 medidas de lo que está ocurriendo ahí, lo primero que medimos siempre es la carga de CPU, el uso de la memoria, el uso del disco, son las cosas naturales. Y lo tenemos todo medido, pero fíjense, ya los nombres empezaban, pues mira, aquí la carga estaba en ingeniería y tecnología, ¿vale? Empiezan a hacer nombres, sabemos dónde está la problemática rápidamente. Salud, en este caso, en la mayor cantidad de accesos a discos. Pero subimos un nivel y dijimos, pero vamos a ver, señores, que la gente lo que quiere es examinarse, olvidémonos de los accesos a disco, olvidémonos de la carga de las máquinas. ¿Cuántos exámenes se están haciendo en la plataforma? ¿Cuántos exámenes? ¿De qué tipo son esos exámenes? ¿Son de los complicados? ¿Son de los sencillos? ¿Son de los que cargan? Pues también lo medimos. Exámenes sin cuestionario, exámenes con cuestionario. Les digo que los que son con cuestionario son los que nos matan a nivel TIC, ¿vale? Y estudiantes y PDI activos en la plataforma. Estamos midiendo ya el lado funcional. Nos estamos acercando a negocios, ¿vale? Y vemos cómo ya empezamos a ver el comportamiento de los estudiantes y el profesorado durante la jornada, ¿no? Y vemos que hay mucha tralla durante las mañanas, la gente tiene la manía de comer al mediodía y vuelve a haber tralla por la tarde, ¿no? Es decir, que corresponde perfectamente con la parte. Incluso vemos quiénes son los más activos, pues en este caso educación, salud, farmacia, son los que más estudiantes estaban aportando en la plataforma, ¿no? Y esto lo que nos daba es, señores, ¿qué está ocurriendo en toda la evaluación? Es decir, ¿esto va a ir a más? ¿Va a ir a menos? Es nuestra gran duda. Y ahora mismo es nuestra gran duda. Los que no son
no están tan metidos, saben, les digo que ahora hay un impasse, hay un pequeño periodo de parón a nivel de exámenes y viene la segunda tanda, ¿vale? Viene la segunda tanda. Entonces, ahora estamos midiendo todo y evaluando todo para ver y predecir cómo puede ser el comportamiento de la segunda tanda, ¿no? Y vean aquí la primera tanda como ya la tenemos identificada. Vemos que el primer día de los exámenes fue el día a tope. La gente se presenta el primer día y es normal cuando éramos estudiantes. Aprovechábamos la ventana de examen al máximo, es decir, íbamos al primero para alargar la ventana y presentarnos al tal. Y corresponde, ¿no? Y vemos lunes, martes, es decir, primera semana, segunda semana, lo vemos todo y perfectamente, ¿no? Es decir, vemos cómo se han comportado lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Algunas pruebas fueron sábado y domingo y vuelven otra vez a tal. Piensen que aquí también están mezclados los trabajos que se entregan, ¿vale? Hay profesorado que pone trabajos de entrega y se mezcla por aquí. Pero que dimos un paso más, y esto lo aprovechamos de la experiencia que teníamos de la automatrícula. Medimos la experiencia de usuario, cómo le está funcionando al estudiante, cómo le está funcionando al profesor. Y medimos y estamos monitorizando todo el rato cuántos segundos está respondiendo, es decir, cuánto de lento, de rápido va la página web que se les está mostrando. Si vemos que degenera ese valor, automáticamente vamos y miramos los recursos y vemos lo que está ocurriendo. A ver, hay muchas más, no quiero liarles porque tal, pero sí voy a hacer un pequeño hincapié en esto. Es decir, todo proceso, y esto viene de metodologías, lo interesante es poder predecir antes de que ocurra la demanda que va a tener. Ese es el objetivo que tiene todo el mundo, es decir, en todos los negocios a nivel mundial. Si tú eres capaz de predecir lo que te va a entrar en un proceso, podrás diseñarlo para que funcione perfectamente. Miramos quién estaba matriculado dónde, definimos niveles de concurrencia y vimos quiénes iban a ser los más peligrosos o los más problemáticos a priori. Parece que en derecho podía haber problemas, parece que en farmacia podía haber problemas, en educación y en medicina. Vale, ya sabíamos. ¿Y qué es lo que nos permite esto? Separar esos campos para que estén en sitios distintos. Este es el valor teórico, ese es el valor teórico. Y el valor práctico. El valor práctico es, lo bueno de estar todo es que ya podemos saber cuántos profesores han configurado un examen en su aula virtual. Y lo medimos también. ¿Cuántos profesores han configurado un examen? ¿Y a qué hora lo han puesto? ¿Y cuánto dura? ¿Y de qué tipo es? Y entonces sacamos este cuadrante mágico. Este cuadrante nos daba cada minuto del día, en este caso del día 8, los distintos centros, las distintas horas del día, y en amarillo dónde estaban los cuellos de botella. Y los técnicos automáticamente se ponen a vigilar que a las 8 de la mañana, 8:30 concretamente, en economía hay que estar pendientes por si la máquina se carga demasiado, cambiar, ¿vale? Es decir, esto es lo que nos permitía esto, tal. Y esta era la forma de poder gobernar y optimizar una infraestructura tan grande. Bien, ¿sirvió esto para algo? Porque al final sí, mucho tal, pero ¿sirvió para algo? Pues sí. A día de hoy se han realizado 2.563 exámenes o 2.563 pruebas telemáticas o pruebas online, como las queramos llamar. Pero fíjense que no solo medimos esto. Estamos midiendo cuántos estudiantes han entregado. Porque puede haber muchos estudiantes matriculados, pero no se presentan, no entregan, ¿vale? Ha habido 29.000 entregas. Estamos hablando de 8 días laborables. 5 días la semana pasada, 3 días esta semana. 29.000 entregas. Aquí se ve por facultades, ¿vale? El número de pruebas realizadas, informática está por ahí, bastante alto, pero bueno, no es significativo porque, piensen, no me gusta particularizar porque cada profesor diseña las pruebas como cree mejor. Hay profesores que las atomizan más, hacen micropruebas más distribuidas, otros profesores hacen pruebas más conjuntas, ¿de acuerdo? Y es un poco lo que tal. Pero hemos mirado las entregas también, ¿vale? No solo el número de pruebas, sino el número de entregas. Y las entregas sí es un valor, da igual que tú atomices mucho o poco, las entregas empieza a ser un valor más real, ¿vale? Y vemos un poco como sorprendentemente, y digo sorprendentemente porque no nos lo esperábamos, Ciencias de la Salud está muy distanciado del resto. Ahí todo el personal de abajo pues ha hecho pruebas muy selectivas y han logrado una participación muy alta en esta primera tanda de exámenes. Ahora estamos preparándolo todo para la segunda tanda, estamos midiendo, estamos rediseñando
Y solo un flash, y ya acabo, para no darles mucho más la lata. Nos viene el 2021, ¿vale? Próximo curso, complejo. Complejo en horarios, complejo en espacios, la situación. Hay incertidumbre. Estamos trabajando desde todas las líneas, desde las líneas metodológicas, desde la línea de espacios, ya lo comentó el vicerrector antes, desde los procesos de la organización, desde cambiar las dinámicas de los propios edificios, las dinámicas de los edificios, desde los protocolos de cómo se debe entrar a clase, cómo se debe salir, cómo debe actuar el profesor, cómo se pueden trocear los grupos para hacer parte presencial y parte telemática, cómo hacemos para garantizar que un estudiante va a poder ir y el mismo día le toca toda la presencialidad y que no tengas que coger a las 8 de la mañana y hacer una presencial y a las 9 una virtual y a las 10 una presencial. Es decir, la complejidad les aseguro que es enorme, enorme, pero se está trabajando y un poco el equipo que decía la vicerrectora, desde la gerencia, desde todos los vicerrectorados para poder lograr eso. Y ya para concluir, pues la verdad que yo quería dar las gracias a todos los servicios, porque la verdad que han confiado en el personal TIC de una forma increíble. En esos grupos de chat se creó una dinámica curiosa, todo nuestro personal técnico de parques y jardines y de los que mantienen las instalaciones agrícolas subían día a día a la universidad durante el confinamiento a mantener viva la universidad. Ya lo decía José Luis antes, somos una universidad presencial. Nuestra riqueza y nuestra capacidad y nuestra diferencia está en la presencialidad. Es decir, no podemos pensar en convertirnos en virtuales porque no es así. ¿Vale? Y entonces estas fotos se ponían en esos chats que mencioné antes y mantenían viva la idea y mantenían viva la llama y un poco van ahí de nuevo en agradecimiento a todos los servicios de la universidad que confiaron en el personal TIC y que de alguna forma se alinearon y apostaron porque se podía cambiar, porque se podía lograr y que podíamos llegar a funcionar, digamos, de una forma parecida a como lo habíamos hecho online. Y la vida sigue. Y estos son fotos de la ULL, no son de fuera. La vida sigue en presencial y tenemos que adaptarnos y cambiarlos y modificarlos para lograr que el curso empiece y empiece bien para que pueda continuar. Y hasta aquí era un poco todo lo que tenía que contarles. Pepe. Muy bien, muy bien. La verdad que ha sido espectacular y así lo han reflejado a través del chat diferentes personas y siguen reflejándolo. Bien, si alguien tiene alguna pregunta, quiere comentar algo tanto a la rectora, al vicerrector o a Pepe, lo hacen por el chat o incluso abren el micro. Aquí hay quizás muchas reflexiones que se podrían hacer. La verdad que es un trabajo completo en equipo, tocando desde procedimientos hasta tecnología, un poco de todo. Y la verdad que es súper complejo, ¿no? Con lo cual, bueno, felicitarles, como todo el mundo ha dicho. José Luis, ¿puedo intervenir? Por supuesto. Yo quiero hacer hincapié en que, porque además he visto, por ejemplo, Marcos comenta, ¿no?, que no conocía los detalles por dentro, ¿no? Cómo se ha hecho todo esto de una forma transparente al usuario. Y de hecho, un caso concreto, porque cuando empezamos con el problema, porque era un problema de la evaluación online, recuerdo que Pepe decía, tenemos que pasarle una encuesta a los profesores para que nos digan qué tipo de examen van a hacer, cuántos alumnos, y yo decía, ya está, más burocracia para los profesores, a mí me matan. Y entonces, no se le puede preguntar a los profesores, ¿eso era un hándicap más? Pues ellos averiguaron la forma de saber cómo hacían los exámenes los profesores, cuándo los iban a hacer, de qué tipo, sin molestar a los profesores, de una forma transparente. Con lo cual, realmente es sorprendente, porque aunque el problema, el reto fuera más grande, ellos lo sabían resolver. No, la verdad que es espectacular y nosotros de esta forma, la verdad que el profesorado nos sentimos súper tranquilos estando el equipo y cómo se ha montado todo, ¿no?
Seguro que habrá habido alguna pega o algunas cosas, pues siempre las hay. Pero vaya, el trabajo ha sido espectacular y tanto en exámenes cortos como en grandes, tal, la mayoría de lo que conocemos, por nuestro propio departamento incluso, es que ha salido bien. Otros detalles menores quizás habrá que pulir, pero como todo, pero que ha salido perfectamente y la verdad que es un trabajo espectacular, ¿no? No sé si el vicerrector Jorge quiere decir algo más también. Pues precisamente lo que comentaba la rectora, simplemente hago mías sus palabras. Obviamente, nuestro interés fue dar el mejor servicio en estas circunstancias a todo el personal y me hizo gracia porque esta conversación, lo que dijo sobre que no podemos tocar al profesorado, no podemos molestarlos con ninguna tarea más. Efectivamente, y aún así nuestros servicios indagaron y buscaron la manera de saber día a día, por ejemplo, qué tipo de pruebas se iba a hacer, a qué hora empezaba y cuántos alumnos potencialmente estaban implicados en cada una de ellas. Y por las mañanas teníamos esos gráficos y esas previsiones que, bueno, pues nos hacían estar pendientes más que de un partido de fútbol de estos que empiezan ahora. O sea que nada, ya digo, gracias a nuestro personal en general. Yo creo que también Carlos ha comentado a través del chat algunos puntos muy importantes, que igual querías hacer alguna reflexión, Carlos. Bueno, yo no comenté nada, solo me hice eco de las frases que Pepe decía que más me gustan. Iba a decir me sorprenden, pero no. Que me gustan porque al final la universidad pues es de todos y todos queremos que avance, ¿no? Entonces leyendo o escuchando a Pepe y reforzando esas ideas, pues estoy convencido de que llegaremos muy lejos. El camino no es fácil, la tendencia pues, de alumnos de la Universidad Española, como todos saben, es decreciente, pero no quiere decir que sea imposible. Y como decía José Luis al principio, dice, aquello que más nos motiva a las personas a cambiar es la necesidad. Y yo creo que si en febrero no éramos todos conscientes, había muchos que sí, ahora en junio somos todos conscientes, ¿no? Entonces yo simplemente pues felicitarlo y a Rosy pues decirle que es una mujer de palabra, ¿eh? Porque cuando firmamos la cátedra decía que iban a adelantarnos por la derecha, pero no pensaba yo que con esta magnitud, ¿no? O sea que felicidades y a seguir así. Gracias, Carlos. Igual que dijimos antes, situémonos el 13 de marzo, situémonos ahora principios de octubre. Es una pregunta que nos hacemos muchos profesores. Tenemos por medio las guías docentes, tenemos por medio cómo vamos a planificar un poco las asignaturas con las distintas tareas, etcétera, ¿no? Pepe, a nivel de sistemas, no entro en docencia porque no era el objetivo de hoy, ni mucho menos. Entro más en los sistemas en sí. ¿Ustedes creen que con las pruebas que se están haciendo ahora les puede servir, les está sirviendo para futuros escenarios? Sí, vamos a ver. ¿Se oye? Sí. Sí, a ver, yo asegurar eso a un informático coherente nunca diría que sí. Y todos los que me conocen intento guardarme todo lo que puedo porque bueno, mi naturaleza es así. Pero yo diría que lo que sí estamos cogiendo, y es lo más importante, piensen que da igual, y en serio, y me va a decir, pues estás como una cabra, da igual que funcione o que falle. Yo lo que valoro es el conocimiento que los técnicos han adquirido. ¿Sabes? Es decir, que un técnico sepa cómo se comporta un cuestionario complejo y cómo impactan las máquinas es realmente el valor. Es decir, lo otro es poner hierro por poner hierro. Es decir, cuando somos capaces de ver cómo interaccionan las acciones de negocio en nuestra infraestructura, es cuando realmente tenemos el potencial. Ahora, si nos dicen, es que vamos a reducir el calendario de exámenes a una semana, nosotros sabremos más o menos cómo hay que dimensionarlo todo para que funcione. Evidentemente más o menos, porque al final los que se están comportando son personas y las personas, los estudiantes reaccionan de una forma, reaccionan de otra, el profesorado reacciona de una, las pruebas pueden ser distintas, hay una variabilidad muy alta, muy alta. Entonces, yo creo que lo que sí se ha cogido es mucho conocimiento que no se había enlazado desde arriba hasta abajo, ¿sabes? A mí me gusta cuando
y pasaba igual en automatrícula, ¿no? Y la rectora lo vivió en su época de vicerrectora. Es decir, cuando fuimos capaces de saber si los alumnos estaban acabando la matrícula, dominábamos bien la infraestructura. Hasta que no llegó ese momento, no. Y ahora lo bueno es que sabemos si un alumno acaba, evidentemente, lo que tú decías antes, hay algunos alumnos que no han acabado, pero ya sabemos por qué es. Hay problemas de conectividad, las wifi en las casas no van perfectas, hay pequeñas desconexiones, hay muchas cosas, ¿vale? Pero que sabemos exactamente la casuística. No comenté el mapa realmente es mucho más complejo que lo que yo enseñé antes. Hay muchos servidores que se dedican a coger todas las evidencias de cada examen, ¿vale? Servidores que viven todas las evidencias y ahora somos capaces de dar un resultado exacto. No, usted se conectó a la tal, usted estuvo sin darle al ratón tanto tiempo y por eso el examen no se pudo acabar correctamente. ¿Entienden? Es decir, entonces yo creo que sí, yo de hecho diría que sí, pero siempre cuidándome un poco de decir que el comportamiento humano si es más o menos el que se va observando hasta ahora, ¿no? Perfecto. Pues yo quiero felicitar también, claramente, porque además mucha gente lo ha comentado, a la rectora y a su equipo por haber cogido a Pepe y haberlo metido de forma transversal, porque si antes estaba en el stick transversal, porque nos ha demostrado hoy, pero en su tamaño y más allá, lo que vale. La verdad que sí, espectacular, sí, sí, sí. No digas que no, sí, sí, sí. Si hay alguna cosa más que quieran comentar ustedes o si no, la rectora cierra la sesión de hoy. Rosy. Bueno, nada. Pues sí, agradecer de nuevo a la cátedra Caja 7, Big Data, Open Data, Blockchain, que nos haya dado esta oportunidad, porque muchas veces las cosas que no conocemos no las queremos, ¿no? Y bueno, querer a la Universidad de La Laguna es importante, somos un servicio público que tenemos que seguir dándolo, y más en esta situación económica, crisis económica y social en la que vamos a entrar, tenemos que empujar todos para que las universidades públicas sigan adelante, seamos muy eficientes, porque vienen curvas, y bueno, yo despedirme dando las gracias a todos y cada uno de los miembros de la comunidad universitaria, ese equipazo UL que tenemos, porque somos todos todos y cada uno hemos conseguido este cambio y esta transformación. Es esa inteligencia colectiva de la que hablamos y que creo que por ejemplo, Carlos la está viendo, ¿no? En la Universidad de La Laguna. Gracias a todos y vamos a por el siguiente reto. Muchas gracias y con esto termina el webinar este. Gracias a todos por participar y por estar ahí, las 90 y pico personas hasta ahora. Gracias, saludos.